Este es el diario Excelsior. Nada tiene que ver con el diario Excelsior que tenemos hoy en día. Dice, decreta el gobierno de la República la expropiación de la industria petrolera. Resulta que ayer tuvimos en el diario Reforma, en la columna Templo Mayor. Esta columna del Templo Mayor es una de las que los políticos disfrutan leer, porque ahí vienen varios tirabuzones, incluso los medios de comunicación, estaciones de radio, se habla de trascendidos, etcétera. Sean correctos o no, es uno de los que genera mucha polémica, independientemente de cómo se publique. Y ayer publicó la columna Templo Mayor lo siguiente: que alguien lleve una brújula a Palacio Nacional, pues parece que están perdiendo el rumbo en la crisis gasolinera, al convertir un tema técnico en un debate en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, mientras el mandatario quiere vender la idea de una gesta similar a la expropiación petrolera. Sus allegados prácticamente están convirtiendo el asunto en un plebiscito: o se está con el presidente o se es un traidor a la patria. De allí que los conceptos que andan patrocinando en redes sociales son: AMLO no está solo, AMLO te apoyamos al 100, yo con AMLO. Vaya, uno de sus jilgueros hasta se aventó a decir que cada día se parece más a Lázaro Cárdenas. ¿Será muy difícil decirle al presidente que no todo se trata sobre él? Es pregunta nada personal. Me llamó la atención porque hablan de un jilguero, pero no dicen el nombre, y lo cual es de llamar la atención. Rápidamente identifiqué a quién hacían referencia, debido a que 3 días antes de esta publicación, John Ackerman, que recordemos que él es el esposo de la secretaria de Bienestar, tuiteó esto: cada día López Obrador se parece más al general Lázaro Cárdenas, férreo defensor de la soberanía energética y aguerrido luchador por la democracia y contra la corrupción. Con razón se enojan e inventan infamias la derecha más retrógrada. Me llama la atención también, o me llamó la atención este tuit, lo dejé pasar, me hizo recordar el tema de la columna de Templo Mayor, y alguien en redes sociales me compartió una serie de información histórica respecto de cómo se vivió parte o un pasaje de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Y desempolvando información al respecto, encontré con una publicación de Jesús Silva Herzog. Estamos viendo en pantalla al periodista, economista y escritor ligado al PRI, y que vivió el proceso de la expropiación, estuvo, más que vivirlo, estuvo documentando la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas. Y encontré un texto que se le adjudica a la autoría a él, que dice lo siguiente respecto de el apoyo popular que recibió Lázaro Cárdenas al anunciar la expropiación de el tema de, en este caso, la creación de Pemex, y el quitarle este negocio a las empresas transnacionales. Y dice de la siguiente manera: el 23 de marzo, de forma espontánea, se reunieron aproximadamente 100,000 personas de todas las clases sociales en una enorme manifestación de respaldo a la expropiación petrolera. El 19 de abril hubo una manifestación femenina en el Palacio de Bellas Artes. Acudieron mujeres de todas las clases sociales. Algunas regalaron joyas, otras objetos de valor. Incluso una anciana llevó una gallina para ayudar a cubrir el pago de la indemnización.
Aunque se lograron reunir poco más de 2 millones de pesos, este era un monto realmente simbólico. Las colectas y la emisión de bonos para cubrir la indemnización a las compañías petroleras estuvieron lejos de solucionar el problema económico, pero sí constituyeron movilizaciones impresionantes de la opinión pública en apoyo a la situación. Sectores como la Iglesia Católica y algunos empresarios conservadores, que normalmente eran de opinión contraria a las decisiones del gobierno, en esta ocasión respaldaron al presidente Lázaro Cárdenas. Para muchos, la expropiación significaba un sacudimiento final del imperialismo que por tanto tiempo había sangrado a México, impidiéndole confiar en su propia fuerza y capacidad. Todos los empleados, técnicos e ingenieros extranjeros abandonaron las instalaciones petrolíferas. La Administración General del Petróleo Nacional fue el organismo que provisionalmente se hizo cargo de los bienes expropiados a las compañías petroleras. Al mes siguiente de la expropiación, por decreto, se creó la Distribuidora de Petróleos Mexicanos, que se encargaría de la comercialización del petróleo y sus derivados. Y por otro decreto, promulgado el 7 de junio y publicado el 20 de julio, se creó la Compañía Petróleos Mexicanos, Pemex, la cual se encargaría de la expropiación, producción y refinación del petróleo. Esto lo escribió Jesús Silva Herzog, pero existe evidencia de ese apoyo social del cual habla que recibió Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas tuvo que pagarle a las empresas con la expropiación para que cerraran el negocio y se fueran, y México se quedara con el mismo, con el negocio petrolero. Y existe evidencia precisamente de esa manifestación femenina en Bellas Artes, para donde vemos a las mujeres entregando joyas. Hay mujeres con gallinas, con el objetivo de apoyar al gobierno en la decisión que había emprendido. Aquí hay otra fotografía: fila en Bellas Artes en la Ciudad de México, en solidaridad a la decisión tomada por el presidente Lázaro Cárdenas en aquella ocasión. Y no nada más fue de mujeres, como dice el texto que les acabo de leer, también tuvimos de otros sectores. En este caso estamos viendo una manifestación de la Unión de Manufacturas respaldando la decisión del entonces presidente. Pero hay más. Tenemos registros periodísticos de ese acontecimiento. Voy a quitar el rostro para que lo podamos ver con mayor claridad. Estamos viendo una imagen del diario El Nacional. Dice unánime, voy a mover aquí esta imagen, aquí lo tengo ya. El Nacional: unánime solidaridad del pueblo con el presidente. México no reconoce la anexión de Austria. Voy a hacer más grande esto, porque lo que se lee acá también llama la atención. Hechos en torno a la expropiación. Se promulgó el decreto. Un consejo de administración recibirá los bienes expropiados a las compañías. Las empresas fueron notificadas. Circular del síndico a todas unas secciones. A todas sus secciones, comentarios. Adhesión de los sectores obreros. La opinión de la clase trabajadora aplaude la expropiación de la industria petrolera. Del petróleo. Excusas por una omisión. Y el ejército presta todo su respaldo. Los sectores políticos, al igual que las fuerzas vivas agrupadas en torno al jefe del país. Tenemos otra portada del diario El Nacional que dice: espontáneas aportaciones para pagar el rescate del petróleo. Arribita dice: una acción exterior por lo del petróleo, gobierno de los Estados Unidos. Y vamos a ver las demás notas o los balazos. Dice: vibrantes manifestaciones de respaldo al Ejecutivo por la expropiación petrolera. Estudiantes y obreros en actos públicos de adhesión al gobierno. Manifestación estudiantil no tendrá igual. El gran desfile proletario este día. Acudieron las empresas a la cita que hizo Hacienda. El canje de billetes por pesos plata. Una confianza plena hay en nuestro país. Coto a los abusos de comerciantes. Un generoso esfuerzo de todos los sectores sociales de la patria. Voy a hacer todavía más grande esta zona. Funcionarios, soldados, industriales, campesinos, comerciantes, estudiantes y mujeres ponen a disposición del presidente sus economías.
la CTM presenta una interesante iniciativa para arbitrar fondos y destinarlos al pago de la indemnización a las empresas. Esto es el diario El Nacional. Y tenemos más al respecto. Este es el diario Excelsior. Nada tiene que ver con el diario Excelsior que tenemos hoy en día. Dice, decreta el gobierno de la República la expropiación de la industria petrolera. Y hago más grande la imagen. Dice, todavía más grande. Es lo más que me deja el programa. Una política muy rigurosa de economías. Dice, los diputados revisan el presupuesto para ver dónde hay partidas que se puedan recortar. Importante es ahorrar dinero. Fue declarada la ruptura del contrato colectivo y se suspenden las labores. Ninguna acción inmediata tomará el gobierno de Washington sobre la cuestión petrolera en México. Nuevo fallo en contra de las empresas. Dice el texto del decreto de expropiación firmado hoy por el Ejecutivo. Una grandiosa manifestación nacionalista. Todos los sectores de la República, sin distinción de clases ni credos, apoyarán al gobierno. Solidaridad en la autonomía de la patria. El magno desfile se efectuará el próximo miércoles 23 en la capital y en los 28 estados. En aquella ocasión teníamos 28 estados. Un manifiesto del señor presidente a toda la nación. México no puede tolerar la actitud arrogante de las empresas negándose a acatar el fallo de la Corte. El Ejecutivo espera apoyo decidido de los mexicanos. El jefe del Ejecutivo a los nacionales y a los extranjeros residentes a que tengan confianza y fe en los actos de la administración, disposiciones financieras y de otro origen, plena cooperación del sector obrero. Bueno, tenemos precisamente esa constancia de la cual escribió Silva Herzog de los acontecimientos en aquella ocasión. Regreso, aquí ya estoy de vuelta. Llama la atención en cuanto a las similitudes a las que yo quería precisamente hacer referencia, de que tenemos a un presidente hablando de lo que algunos ya le llaman la segunda expropiación petrolera, quitarles el negocio del petróleo a los asaltantes, a los guachicoleros, a los cómplices de Pemex, a los cómplices del gobierno o de quienes estuvieron en el gobierno o del sindicato, quitar este negocio y recuperarlo para el Estado. Que ese dinero no se vaya, que ese dinero no se lo queden otras personas, que no sea la nación, que no sea el Estado mismo. Esas las similitudes que se pueden ver en este momento. También es en la invitación, en la petición que hace Andrés Manuel López Obrador, un día sí y un día también, a los ciudadanos a decir: esperen, aguanten, resistan, colaboren y gracias. Lo que también a la par compromete al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al mismo presidente a ofrecer resultados. Por un lado, la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía está poniendo de su colaboración, está poniendo de su parte. Y por el otro lado, el gobierno está urgido en este momento por ofrecer cifras, por ofrecer resultados y por decir: está valiendo la pena el sacrificio que están haciendo todos los mexicanos. Y estamos viendo puntos de vista encontrados o acompañando a lo propuesto y a lo sugerido y a lo solicitado por el presidente, como se vio o como lo vimos, ya lo consignamos en estos registros periodísticos de la expropiación petrolera. Llama la atención, por ejemplo, otro de los casos, pese al desabasto de la gasolina que lleva en las estaciones de servicio en específico, a que no hay gasolina, vaya, pese a que este problema se registra desde el inicio del año y en Michoacán incluso desde la última semana del 2018, pese a ese problema, no hemos visto manifestaciones en las calles de los ciudadanos
criticando la decisión emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es más, la oposición está siendo muy cuidadosa también con las críticas. No puede la oposición criticar, y no lo ha hecho, criticar la decisión de combatir el robo de combustible. Critica otras cosas, critica el efecto que resultamos afectados los ciudadanos porque no tenemos combustible en las estaciones de servicio, pero el hecho de combatir el robo de combustible no lo puede criticar, no lo ha criticado, y no tiene, incluso a algunos de los protagonistas de la oposición no tienen ni la calidad moral para hacerlo, debido a que este ha sido un problema que evidentemente ha crecido a la vista de las mismas autoridades de los gobiernos anteriores. De tal forma que esto es lo que se está viviendo. Hoy, en lo personal, tuve la posibilidad de platicar con varios... Bueno, en este fin de semana tuve la posibilidad de platicar con varias personas en la Ciudad de México, personas cuyo trabajo depende precisamente del empleo del vehículo, y con varias, cuando digo con varias, en verdad, con varias personas que manifiestan dos cosas. Una, su descontento por tener que formarse hasta 12 horas para cargar gasolina, pero lo tienen que hacer porque de eso viven, del empleo de su vehículo. A nadie, creo, tendría contento formarse 12 horas para cargar gasolina. Pero por el otro lado, noté que eran muy cuidadosos al momento de emitir las críticas. Se enojan por el hecho de que tienen que formarse 12 horas, pero tienen claro que están dando de su parte al gobierno para que se acabe el robo de combustible. Dicen, no me gusta formarme, voy a protestar todo el tiempo, lo voy a sufrir, me voy a quejar, pero quiero que se acabe el robo de combustible. Eso incluso lo he notado hasta con personas con las que también he tenido la oportunidad de platicar, que no comulgan con Andrés Manuel López Obrador, con su gobierno, no comulgan con Morena, que se han manifestado todo el tiempo en contra de ello. Dicen, bueno, pues ya estamos todos en el barco, ya empezó esto, ahora que se concrete, ahora que tenga que se cumpla ese objetivo. Estamos poniendo de nuestra parte, ahora falta que el gobierno pues llegue a este objetivo. En la conferencia de prensa de este lunes 14 de enero va a ser bastante relevante porque se van a anunciar acciones clave sobre el combate del robo del combustible, pero en esto he encontrado ciertas similitudes al respecto. Y no acaba allí. Hoy, hace 2 días en específico tuvimos este anuncio que sorprendió de alguna manera. Agradezco a Roberto M por el super chat, que nos escribe: saludos, capo, el presidente López Obrador. A ver, espérenme, no me aparece. Ya se brincó el comentario. Dice: el presidente López Obrador debería activar el super chat para apoyar. Muy bien. Hace 2 días Pemex tuiteó esto. Pemex y Canacar México, estamos hablando de un tuit que tiene ya un poquito más de 48 horas, pero bueno, y es la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Pemex y la Canacar México acordaron hoy llevar a cabo un plan conjunto para agilizar el robo de combustible. El plan se implementará en las próximas 48 horas y contará con el apoyo del gobierno mexicano a través de 8.300 policías y 1.400 vehículos que garantizarán la seguridad. Esto es lo que tuiteó Pemex. Ya se vencieron esas 48 horas. Ese plan no ha sido anunciado aún. Andrés Manuel López Obrador confirmó en la conferencia de prensa del viernes pasado que estaba ya en pláticas con la iniciativa privada para que apoyen en la distribución del combustible, distribución interna, traerla de los almacenes y moverlo a las estaciones de servicio. Él lo confirmó, más tarde lo ratifica Pemex. Y si bien no lo ha dado a conocer Pemex, este tema es del que será hablado en la conferencia de prensa de este lunes 14 de enero, o será parte de lo que platicarán en esta misma conferencia.
una colaboración de un sector de la iniciativa privada con el gobierno federal. Y si lo que dijo López Obrador, que cuando estaba hablando con la iniciativa privada no se refería a la Canacar, se refirió al Consejo Coordinador Empresarial, en donde están varios, si no es que el grueso de los rivales políticos e ideológicos de Andrés Manuel López Obrador, con los que tuvo desencuentros todos los años que él ha sido prácticamente político o que ha aspirado a la presidencia, y que finalmente han llegado a un acuerdo. Y además de lo anunciado por Pemex, hoy tuvimos otro anuncio que es de llamar bastante la atención. Este es el logo de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Hoy ofrecieron una conferencia de prensa el cardenal Rogelio Cabrera, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, pero también el cardenal Carlos Aguiar, el arzobispo primado de México. Carlos Aguiar, el arzobispo primado, dijo lo siguiente. De entrada, pidió a los feligreses mantener la calma y mostrar civilidad ante la falta de gasolina en las estaciones de servicio. Y dijo, textual: yo pienso que debemos tener civilidad, que no sea ocasión para que nos confrontemos, que se tomen medidas radicales para poder resolver de tajo, de fondo, el problema de corrupción que aparentemente se dio entre Pemex y sectores privados. Arzobispo primado de México. El cardenal Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo lo siguiente, textual: invito a los ciudadanos a que apoyemos esta medida pidiendo a la autoridad que no se deje amedrentar por acciones que en el pasado fueron comunes y que tanto daño han causado, que hagan valer las leyes y se responda con prontitud a esta situación, esperando que lo más pronto posible se resuelva el problema. El presidente ha querido comenzar con el asunto del robo de la gasolina. La corrupción que está a lo largo del país en estos términos se tiene que enfrentar. Esto es muy complicado porque apoderarse de los energéticos es apoderarse de la economía del país. Nosotros alentamos a que no exista un paso atrás, pero también a que lo más pronto posible se busquen alternativas de atención en aquellos lugares donde escasea la gasolina, sobre todo en el centro del país. Tenemos a un sector, a la iglesia, que por mucho tiempo se ha manifestado en contra de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador como candidato, como precandidato, como precandidato, como aspirante a la presidencia, y se ha puesto también a Andrés Manuel López Obrador como presidente. Pero en esta ocasión también manifiesta su apoyo por este combate al robo de combustible y pide a los ciudadanos: aguantemos, pero que haya resultados. Estas son partes de las similitudes a las que precisamente encontré respecto de la primera expropiación petrolera y la llamada ahora segunda expropiación de los huachicoleros. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscribirse, seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video a quien más confianza le tengan. Agradezco a quienes ven el Caporal a Cucharadas.